En el vídeo anterior me quedé corto porque hablaba de los cuerpos que hay en el interior de rocas artificiales en España, en diferentes puntos de España, sobre todo en el norte de España y en diferentes países de la Tierra. Yo conozco muchos lugares, los tengo filmados, analizados, fotografiados, y ya comentaba brevemente, como he comentado en otros vídeos, porque sigo insistiendo en este tema, porque este tema va a ser importantísimo y va a ser el tema principal para el desenvolvimiento de todos los demás enigmas y misterios. Los cuerpos de gigantes, de mujeres y de extraterrestres metidos en el interior de rocas artificiales. Y entonces ya me quedé corto, digo, porque es muy largo de contar. En su día, cuando lleve a los medios de comunicación y abramos rocas, el mundo se va a llevar una sorpresa. Pero ya digo, hay una presión gigantesca, sobre todo procedente de los criminales corruptos pedófilos del Vaticano y de otras organizaciones aliadas al Vaticano, políticas, herméticas, ocultistas, satanistas, etcétera, etcétera, que no les interesa que la gente despierte, que les interesa tener a la humanidad como la han tenido hasta el día de hoy, bajo ignorancia, terror, miedo, superstición, oscuridad. Mucha gente en los países llamados cristianos, entre comillas, bueno, no tiene nada que ver las enseñanzas católicas, evangelistas, protestantes, adventistas, metodistas, con Jesucristo. O sea, Jesucristo, su vida o sus hechos, su historia, está en las Escrituras. Y claro, la relación con crímenes, guerras santas, pedofilias, cruzadas, torturas a millones de personas por la Inquisición, matanzas, el apoyo a las matanzas, a las guerras, a los dictadores, asesinos de masas, la corrupción de menores, pedofilias y asesinatos de niños, las vestimentas, los rituales místicos y el hacer a la gente pagar a la iglesia desde que nacen hasta que mueren, subvenciones multimillonarias y el miedo a infiernos, a purgatorios, a limbos, a almas. Todas esas historias, filosofías y barbaridades no tienen nada que ver con Jesucristo, ni con la Biblia, ni con los evangelios, ni con nada de nada. Porque las enseñanzas bíblicas o de Jesucristo son muy diferentes. O sea, Jesucristo no iba violando niños, explotando a la gente, robándoles o amenazándoles con infiernos, con purgatorio. Bueno, todas esas burradas, anomalías demoníacas no tienen nada que ver. Jesucristo iba curando a la gente, iba enseñándoles, abrirles las mentes, era un maestro en todos los sentidos, sin cobrar un céntimo jamás, porque hay un texto en la Biblia que dice que el que no quiera trabajar, que no coma, ¿no? O sea, no alimentaba a vagos y a parásitos y a pedófilos, ¿no? Sino que precisamente los enemigos de Jesucristo eran precisamente los de siempre, los sacerdotes. Jesucristo en muchas ocasiones, a latigazos, volcó las mesas de los cambistas, de los fariseos, de los escribas, los sacerdotes, los que le mataron, los que le asesinaron, vamos. Porque dijo muchas veces, el templo de Salomón, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Pero vez tras vez, hasta que le mataron, iba volcando las mesas y armando así, alentando a la gente que lo que habían hecho de la religión era una porquería, era una filosofía explotadora de masas que había embadurnado las verdades simples y naturales. Por ejemplo, hablando y volviendo al tema de los cuerpos de las rocas, mucha gente que lee en mis mensajes, en mi blog, los artículos que pongo sobre este tema, de los gigantes, los cuerpos de las rocas, pues quizá le parezca sorprendente. Pueden pensar, bueno, como una persona que ya ha pasado miles de años encerrado herméticamente puede estar viva. Se han sacado muchos animales, incluso sapos, un pterodáctilo vivo, que llevaba supuestamente millones de años en una roca en Francia, y muchos otros animales que nunca han dicho nada, se han sacado de rocas, que las han dinamitado para hacer carreteras, y al abrirlas han salido vivos. No estaban muertos. La muerte es algo abstracto.
Porque a la gente se le ha enseñado barbaridades, se le ha oscurecido y se le ha hecho algo místico, aberrante, de unas verdades inmutables. Nosotros, los humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, somos una creación del Creador universal, del universo, de la Tierra, de todo. Un Creador omnipotente y eterno que no ha nacido nunca y nunca morirá, y nosotros somos parte de su creación, como los demás animales, como el universo, los planetas. Todas las obras del Creador son inmutables, no mueren. Quizás, volviendo a la pregunta, bueno, ¿y por qué si la gente se muere? Bueno, es relativo. La gente se muere es relativo. Y es muy difícil, ya digo, de explicar el hecho de que no están muertos. Parece increíble, no están muertos. No es que estén almas en cielos, en purgatorios, pecando sus pecados, en almas, en el infierno, no, no, no. Y es, ya digo, difícil. Por ejemplo, en las Escrituras Sagradas, Dios crea a dos personas para que pueblen la tierra, se hagan hijos y llenen la tierra, Adán y Eva. Pero no los creó para morir, los creó para vivir. Solamente la vida consistía, puesto que somos parte de la creación del Creador, en obedecer las directrices del que nos creó para dirigir nuestras vidas eternamente. Aunque es, ya digo, muy brevemente, al apartarse de esas directrices, Dios los expulsa del Edén. Pero es curioso que dicen las Escrituras en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 24, que el Creador aposta varios querubines con una espada llameante que protegen al árbol de la vida. O sea, había una serie de árboles en medio del jardín del Edén que comiendo de esa fruta el cuerpo, el organismo humano se requeriría por la eternidad. O sea, las células que cada 7 años se renuevan no envejecerían ni enfermarían, sino que eternamente seguiría renovándose, manteniéndose siempre joven y fuerte. Hasta el día de hoy no sabemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestro organismo. Muchas veces hay genios de la pintura o de la música, compositores de otras artes, que ellos mismos no saben cómo es posible que su cerebro pueda abarcar esas grandiosas obras de arte, en tanto les digo en la música, en la arquitectura, la pintura, las matemáticas, porque el cerebro no sabemos cómo funciona. Podemos hacer maravillas. Hay casos que yo he visto, que yo he leído, por ejemplo, de un joven que le montaron en un helicóptero y visitando desde el helicóptero, viendo a las calles de Roma, solamente viéndolas, cuando bajó a tierra el helicóptero puso una pizarra y dibujó perfectamente todo lo que había visto al milímetro. Casas, ciudades, coches, todo. Como si fuera una fotografía. O sea, lo iba pintando exactamente porque quedó grabado al milímetro lo que había visto. Quiere decir, nuestro cerebro funciona a las mil maravillas, pero no sabemos cómo funciona. Por eso es curioso, bueno, la gente se muere. Bueno, es relativo, digo. Se muere, pero también dicen las Escrituras que habrá una recreación para que vuelvan todos a la vida. El problema que mucha gente, claro, la ignorancia, que bueno, y si vuelven 20.000 millones aproximadamente de humanos que han muerto, ¿dónde van a vivir? Bueno, la Tierra es tan grande que hoy en día está vacía. Hay zonas inexploradas en Siberia, en Brasil, en Sudamérica, bosques, selva, inexplorados. No ha entrado el hombre todavía. Lo que pasa es que la avaricia humana, el control de las masas, ha hecho que se acumulen en ciudades millones, mientras en las afueras está vacío, millones de kilómetros cuadrados y muchos sitios inexplorados. Por ejemplo, en Siberia es tan grande como 3 veces Europa. Pues creo que hay allí un habitante por cada 1.500 kilómetros cuadrados. Si hoy en día cada familia tuviera que abarcar la Tierra dividido bien parcialmente, equitativamente, pues cabría una familia por cada 30 o 40 kilómetros cuadrados, para ella sola. De hecho, el jardín del Edén, para Adán y Eva, 2 personas, corrían 4 ríos y había todo tipo de animales y bosques. O sea, era inmenso y era un modelo para cada familia, lo que más o menos debía de tener de propiedad para plantar, cuidar, cultivar los animales,
O sea, tener bosques, alimento, etc. Una vez Jesucristo, en las Escrituras, porque claro, ya digo, aquí unas escrituras que tengo, a la gente no se le ha enseñado las escrituras, se le ha enseñado rituales, tradiciones y explotación humana. A explotarlos desde que nacen hasta que mueren. Bodas, bautizos, entierros, funerales, misas, subvenciones estatales. O sea, el negocio de la religión, la explotación masiva, como Jesucristo, han hecho una cueva de ladrones, esos parásitos pedófilos. Aquí en Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesucristo dice estas palabras. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el que ejerce en fe en mí, no morirá jamás. Bueno, mucha gente no puede entender estas palabras. Bueno, no morirá jamás. Si la gente se muere, pues no se muere. La gente, en realidad, no es que se muera. La gente está en un estado, digamos, inanimado, porque Jesucristo muchas veces decía, cuando, por ejemplo, el caso de Lázaro, decía que Lázaro no estaba muerto. Sencillamente, Lázaro estaba dormido, no muerto. O sea, que no había muerto, sino que cuando Jesucristo, Marta y María, las hermanas de este hombre, Lázaro, le mandaron aviso para que fuera allí a resucitarle o a ayudarle, dijo que iba, que dónde la habían internado, dónde estaba la tumba, y dijeron: no, pero Señor, ya lleva 4 días muerto, olerá mal. Entonces dijeron: si creéis en mí, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá nunca más. Y entonces, bueno, le corrieron una piedra que cubría la tumba, y entonces sencillamente a Jesucristo le gritó: llevaba 4 días muerto, olía ya mal, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó y salió, vivo. Hay muchos relatos en la Biblia, inmensos, porque claro, ya digo, es difícil, muy difícil de explicar todo esto en unos minutos de un YouTube, pero hay infinidad de relatos en las Escrituras que muestran cómo es posible que personas, muchas personas que han muerto, están vivas y han sido ya resucitadas. Quizás esto le asombre a muchas personas. ¿Cómo es posible que personas hace miles de años estén muertas y estén vivas a la vez? Quiere decir, no es que tengan un alma y esté un espíritu, no, están vivas, literalmente. Cuando aquí, una vez más, en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en los versículos 52 al 54, muestra que una vez que Jesucristo la habían los sacerdotes asesinado con ladrones, como si fuera un ladrón, un criminal, dice que Dios lo resucitó. Al tercer día estaba vivo otra vez. O sea, que no pasó 3 días en una tumba, sino que otra vez vivo. Pero es curioso que en el relato del Evangelio de Mateo, el capítulo 27, en los versículos del 52 al 54, muestra un dato curioso respecto a la gente que había muerto en aquel tiempo. Dice literalmente: y las tumbas conmemorativas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. Algunas personas salieron de entre las tumbas conmemorativas después de que fue levantado. Entraron en la ciudad santa, o sea, en Jerusalén, y se hicieron visibles a mucha gente. ¿Cómo es posible? La gente dirá: bueno, ¿cómo es posible que gente que ha estado muerto mucho tiempo y resulta que salen vivos, no uno, sino mucha gente, y están... ¿Dónde están esa gente? Mucha gente que han sido resucitados, vivos, en el centro de la tierra. En el centro de la tierra hay una organización gigantesca que será la que ocupe la tierra y dirija los destinos del mundo por la eternidad.